Norma Piña, estoy seguro, pasará a la historia como una mujer emblemática por su defensa de la democracia, por lo que implica trascender una situación tan complicada para ella en lo personal en favor de los intereses más caros de una nación que en la democracia, a final de cuentas, ha de cifrar sus expectativas futuras. De mediano o largo plazo, depende de todos nosotros. Con las tribulaciones a las que también todos nosotros estamos expuestos. Como ciudadanos, como legisladores, como periodistas, como intelectuales, como empresarios, absolutamente convencidos de la democracia, hemos de reconocer en Norma Piña a un emblema de esta misma. Podría comenzar este perfil aludiendo a la enorme campaña que, con motivo de su último informe de labores, el gobierno de la República enderezó en su contra. Empezando por Claudia Sheinbaum, acudiendo así, por supuesto, a las órdenes de Andrés Manuel López Obrador, quien no le dejó ni un ápice de maniobra para emprender, como lo hizo, la destrucción del poder judicial. Podría ser una pormenorizada revisión de ese lance de guerra de parte de Claudia Sheinbaum hasta sus propias ejecuciones en los medios de comunicación oficialistas, también pasando por sus propios farsantes de la 4T que le dieron soporte en las redes sociales, en particular en X, hasta, por supuesto, en estos medios oficialistas como La Jornada y entre estos farsantes de la 4T, quienes han acudido al canto de las sirenas mentirosas sobre lo que significa lo que estamos viviendo. Ella es, Norma Piña, una imagen muy clara de la derrota, estoy completamente seguro, momentánea, de la propia democracia. Y les decía, en estos momentos podría pormenorizar. No lo hago porque mi compañera y amiga Orquídea Fong lo hizo ya en un extraordinario programa que da registro muy puntual e incontrastable, contundente de ese tipo de campañas. Sí les puedo decir, claro está, que desde 2023 hasta la fecha, poco más de un año, porque fue a finales del 22, han existido al menos 5 campañas orquestadas desde el gobierno de la República. ¿Se acuerdan ustedes? La que tuvo que ver con el acoso ahí, incluso en la sede de la Suprema Corte de Justicia. Y aquella piñata y aquel ataúd, haciendo una apología de la violencia, incluso incitada por el entonces gobernador Cuitláhuac García. Y todo ese entorno de los moneros, ustedes los conocen muy bien, también forman parte de los farsantes de la 4T. Aquí estoy viendo algunos de ellos, ustedes seguramente los podrán identificar. En primer lugar, como un director en esta pista de circo que es el populismo autoritario, Rafael Barajas, el Fisgón, el Monero Hernández, el Monero Rapé, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con estos personajes de infausta memoria, Genaro Villamil, Fabricio Mejía, Jairo Calixto, en fin, esa campaña, millonaria campaña, con los recursos de ustedes y míos, la resistió con templanza, con prudencia y con definiciones claras, siempre claras. Norma Piña. La segunda campaña fue la que tuvo que ver con la suerte de acusaciones, además siempre en todos los casos defenestrándola a ella,
que nunca tuvieron un soporte, que porque si se reunió o no con algún dirigente de un partido, como se estila en la propia democracia, solo coartan la posibilidad del diálogo, los populistas autoritarios que con nadie tienen que tratar, como dijo la propia Claudia Sheinbaum, yo no voy a hablar con los partidos políticos. Lo hará Rosa Isela y punto. Pues en efecto, negando ese diálogo, lo que hacen entonces es espantarse porque haya quienes dialoguen. Y eso es lo importante, el diálogo en la democracia. Y nunca fueron capaces en esa segunda campaña de mostrar absolutamente ninguna prueba de falta de probidad de la misma. Y en esa misma segunda campaña ya participaron distintos actores políticos, un ex ministro, presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y quienes querían acceder al cargo, personas ignorantes y con actitudes porriles, como es quien a final de cuentas consiguió el encargo, siendo ministra, Lenia Batres. La tercera campaña es la que tuvo que ver con mostrarla a ella como una aliada de los, así se decía y se sigue diciendo, intereses creados, empresariales, de los privilegiados, así como se oye, de los personajes del poder, como si el poder no lo ocupara quienes en realidad lo ocupan, que son los personeros en más de un sentido con características de mafia, de la 4T. Y así es como pretendieron desgastar la imagen de alguien quien, de todas maneras, según las encuestas, ocupa los primeros lugares en reconocimiento nacional por el trabajo que ha hecho y por el planteamiento que hizo esta semana que concluyó en su informe de labores para aludir justamente a esas pretensiones de Andrés Manuel López Obrador por la venganza. Y eso es justamente lo que animó a la destrucción del Poder Judicial de la Federación. Una actitud, un estado de ánimo, un rencor, un resentimiento, una promoción de odio en quien dijo durante tanto tiempo que era absolutamente todo lo contrario, mangos. Dejó clara la partitura que tenían que entonar desde la criatura presidencial Claudia Sheinbaum hasta sus ejecutores en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, como son sendos coordinadores de las bancadas mayoritarias que es Morena y sus propios aliados. Me refiero, claro está, a Dan Augusto López en el Senado y a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Y así, como he dicho, se mantuvo incólume, con el respaldo y el respeto de la mayoría de los ciudadanos. Ha de constar, debe constar, la memoria cuenta, que ella, como una mexicana, hasta el último de los momentos, defendió el equilibrio de poderes. Y el equilibrio de poderes implica también la defensa de la propia democracia. Una demócrata liberal que mantuvo sus distancias con el poder, que enfureció al poder por 3 resoluciones que aquí a ustedes les pormenorizamos y que en particular enfadó a Andrés Manuel López Obrador por la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma electoral, lo que en efecto se tradujo en el plan C, en el plan yo te ordeno, Claudia Sheinbaum, criatura, Claudia Sheinbaum, que hagas, que lleves a cabo ese proceso de destrucción. Estoy completamente seguro de que todos ustedes y ustedes que compartirán este video en reconocimiento a Norma Piña están junto con nosotros precisamente atendiendo y entendiendo que la democracia solo es posible si le ponen diques, si se le ponen valladares a los designios de un presidencialismo curioso en nuestro país,
porque es un presidencialismo omnímodo que sin embargo tiene a una presidenta débil, porque es Andrés Manuel López Obrador quien le dicta un día sí y otro también las decisiones que debe de tomar ella. Y nosotros hacemos un sentido y un entusiasta reconocimiento a Norma Piña, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.